Sí, Habíamos definido ya el taller número uno con los tres retos. El objetivo del primer taller era definir lo que es conciencia marítima, diferenciar su base conceptual, qué es, qué no es. Ustedes hicieron un trabajo de grupos pequeños y expusieron algunas posibles actividades, ¿no? Hoy día vamos a repetir eso en un trabajo que va a buscar profundizar un poquito más en cuanto a lo que se puede o no se puede hacer dentro del contexto de educación básica en el ámbito de la conciencia marítima. Hay algunos documentos que yo he ido compartiendo al grupo de Telegram. Aquí les voy a pasar este documento que les puede servir para el trabajo que queremos hacer. Les paso en la mensajería, aunque ya está en el grupo de Telegram también. La presentación que estamos usando también en este segundo taller ya les facilité. Tiene que ver con esto de aquí, ¿no? Didáctica de la conciencia marítima. Y ya que hemos visto los dos primeros temas, vamos a enfocarnos rápidamente al último tema, que es un poquito más específico, pero no por eso complicado, y que se basa exclusivamente en la información que está publicada en la carta didáctica vigente, ¿no? Aunque esta se va a actualizar ya esperemos máximo en el mes de octubre. Habíamos ya conversado sobre el concepto de qué es conciencia marítima. Habíamos también hablado sobre cómo la carta didáctica ofrece información que puede servir para varios aspectos y sobre todo para las problemáticas que hemos identificado que no se reflejan bien en la educación general básica, ¿no? Y hablábamos de dos aspectos principales. La primera de ellas es el dato de extensión. Conversábamos la clase pasada sobre los errores en estos libros que estuvieron vigentes hasta el 2019 y que en los libros que salieron en el 2020, que sé que ustedes no lo usan, todavía están errores de fondo en cuanto a datos de extensión, sin tomar en cuenta el espacio marítimo. Aquí la carta didáctica tiene este apartado, ¿no? Clarísimo para poder hablar verdaderamente cuánto tienen kilómetros cuadrados Ecuador. Y el otro apartado, el otro ámbito, era justamente el aspecto de reconocer a Costa Rica como un país limítrofe. También en los nuevos libros, lamentablemente desde el 2020, pese a que la Armada ha estado dirigiendo esfuerzos de diagnóstico y asesorando en ese tema, siguen errores de este tipo y yo les invitaba en algún momento a trabajar en los libros que ustedes usan para ver si es que estos mismos errores se están repitiendo, de tal manera que podamos ir encontrando formas de abordar la conciencia marítima en esas perspectivas elementales. Esto es lo que vimos la clase pasada, con el grupo de la mañana avanzamos un paso más, que es lo que quiero que ustedes lleguen también hoy, y sobre todo en la parte práctica. Ok, vamos a avanzar en este tema. Entonces, lo que nos toca ahorita es hablar sobre fundamentos de Convemar, según lo que hemos hablado. Y aquí hay algunos datos que quisiera que lo apunten, lo tengan presente. No se olviden de encender sus cámaras, por favor, para poder interactuar, si no, no sé si les puedo preguntar o no. Entonces, en ese sentido, voy a hacer algunas preguntas, ¿no? Desde esta necesidad de aprendizaje, ustedes como docentes en el ámbito de la conciencia marítima, al hablar de Convemar, lo más elemental que se tiene que conocer en este aspecto es qué significa Convemar. ¿Qué significa Convemar? ¿No? Eso es lo primero que sus estudiantes y ustedes mismos deben tener claro. Ese acrónimo, ¿qué es lo que significa? Voy a preguntarle a Amparito Caiza. Amparito Caiza, cuéntenme. ¿Qué cree usted que significa Convemar? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, por favor, me puede ayudar repitiéndome porque estoy con mi volumen muy bajo y no le escucho. Ya, con todo gusto. Estábamos conversando que en el día de hoy vamos a hablar sobre fundamentos de Convemar. Entonces yo le decía que hay algunos datos importantes sobre esta convención que debemos saber. Y lo primero de ellos es justamente identificar qué significa ese acrónimo, o sea, qué significa Convemar. Es lo primero que como docentes debemos saber y como estudiantes en este tema.
Ya, bueno, para nosotros yo soy docente de primero de básica y para nosotros esta asignatura es nueva, pero dentro del el nombre que usted me dice es como, digo yo, no sé si estoy equivocada, mil disculpas, pero es como la vida marina, lo que tenemos Ya, dentro del mar, lo que tenemos que respetar, como lo hacemos, digamos, cuando damos nosotros a los niños los animales silvestres y domésticos. También en esto nos va a enseñar y nos va a servir mucho para los niños para también saber que debemos respetar la vida que tenemos en el mar. ya, entonces usted dice, compañera, que convemar significaría eso. Sí, pienso, como le Ya, digo, mil disculpas si estoy equivocada, pero yo pienso no se que es de eso preocupe. la vida. Ajá. Justamente estamos por eso. Vamos a hacer otra pregunta, a ver si alguien más está de acuerdo con usted o no, ya. Le voy a preguntar a Ana Sánchez. Ana Sánchez, está por ahí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, sí, en realidad desconozco, pero viendo más o menos el documento que nos está proyectando, no sé si podría ser la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Digo, Exacto. Muy estaba la respuesta aquí, ¿no? Era una pregunta más o menos, escondida, por llamarlo así. la verdad desconozco, así que hoy estoy aquí Sí, para está aprender. bien. Ya. Justo para eso es este propósito. Hablando de Convemar, pues tenemos que empezar conociendo lo que el acrónimo significa. Y aquí está, ¿no? El primer dato importantísimo. ¿Ok? Segundo dato, vinculado con el contexto ecuatoriano. ¿Desde qué fecha específica Ecuador es parte de la Convemar? ¿Quién se anima a responder? El 2012. Ya, ahí tienes el año, pero les pregunté fecha específica. Creo que es el 1 de junio o julio. Junio. Por ahí se acercaron. ¿Quién da más? ¿Quién da Junio. menos? Noviembre. Noviembre. Creo que por ahí se acercaron un poquito más. Entonces es importante que observemos bien, ¿no? La respuesta está frente a ustedes también. 24 de septiembre, dice ahí. Exactamente, ¿no? Entonces esta página, esta imagen justamente es tomada desde de Naciones Unidas, de la página donde está el listado de países, la lista cronológica de ratificaciones y adhesiones, y esto no va a cambiar, al menos en la parte de Ecuador, esta es la fecha que se considera como formalmente desde la cual Ecuador forma parte de la Conmebol. Miren, dos datos importantes ahí, ¿sí? Elementales, pero muy relevantes. Vamos al siguiente, y aquí vamos a hacer un ejercicio repetido por tres ocasiones. Cuando hablamos de Conmemar, pues por supuesto lo que tenemos que priorizar es saber cómo esta norma, esta convención regula los espacios marítimos nacionales, ¿no? Y aquí hay algunos elementos importantes, quizás nuevos para algunos, quizás conocidos para algunos, que debemos diferenciarlos. En esta lámina que está aquí, una vista de 3D de una porción del espacio marítimo, hay algunas palabras claves que quiero que tomen en cuenta primero antes del ejercicio, ¿no? LB significa líneas de base, hay aguas interiores, Ujú. PC, plataforma continental. Pon el asunto a todos esos, por favor. MT, mar territorial, ZEE, zona económica exclusiva, y ZC, zona contigua. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Y antes de poder profundizar, creo que sí hablamos ayer de esto, pero déjenme hablarles un poquito más. Toda esa información, la que ustedes están viendo en pantalla, todo eso se deriva de la carta didáctica, ¿no? Todo está aquí. Como ustedes tienen los links, pueden verificarla y sobre todo pueden comprobarlo. Esas iniciales que estábamos viendo en la lámina o en la imagen están aquí definidas, ¿correcto? Por eso no priorizo en base conceptual, porque sé que ustedes con la carta van a poder diferenciar esto. Esta carta didáctica tiene, ya les había mencionado ayer, tiene dos partes, ¿no? Una parte gráfica donde sobresalen los espacios marítimos, beriles,
información temática sobre este producto, un mapa de ubicación donde Ecuador se lo diferencia del resto de países de América del Sur. Tiene aquí en la parte inferior izquierda eh, un cuadro de datos específicos, de cifras de extensión territorial y bueno, algunos otros datos que ya lo conversamos ayer. Y toda esta información está en el otro lado de la carta, en el otro archivo. ¿Por qué les menciono esto? Porque en el ejercicio quiero que justamente valoren esta información para que en los grupos propongan una forma de aplicar la información de la carta didáctica a la conciencia marítima desde el currículo nacional. ¿Sí? No solamente una propuesta suelta, así general, que parece posible, sino que verdaderamente una propuesta que se base en una destreza con criterio de desempeño, que use la carta didáctica y que se pueda aterrizar, es posible, en un año específico o en una forma específica. Entonces, dicho eso, aquí en la presentación, con toda esta información, pues el primer aspecto que debemos tomar en cuenta es esa, no sé si ustedes se fijaron aquí, las líneas de base. Ok, ese es el primer elemento que deben tomar en cuenta, ¿no? Líneas de base. Para el caso ecuatoriano son líneas de base recta, uno de los puntos más sobresalientes del Ecuador. Y desde allí se toman como referencia los espacios marítimos. Y el primero que aparece es este que está entre las líneas de base y el continente o el espacio que queda entre el continente, entre bahías y golfos, ¿sí? ¿Cómo se llama este espacio marítimo? Bahías. Aguas interiores. Aguas interiores. Aguas interiores. Estamos no definiendo accidentes geográficos, sino lo que la Convemar regula dentro de su normativa, ¿no? Y el primer espacio es aguas interiores, entre las líneas de base, que por Ecuador son líneas de base rectas, y el continente. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Desde las líneas de base rectas, 12 millas náuticas mar afuera, aparece un segundo espacio. ¿Cómo se llama este espacio? Mar territorial. Mar territorial, muy bien. Entonces tiene exactamente 12 millas náuticas medidas a partir de las líneas de base. Siguiente. Ahora, desde las líneas de base hasta una distancia de 200 millas náuticas aparece una zona también. No, déjenme una vez darle clic al siguiente para que no se confunda. Entonces tenemos aquí un espacio, dos espacios y tres espacios, ¿no? Mar territorial, 12 millas náuticas, y hay una zona que tiene el mismo ancho que el mar territorial y que queda entre el mismo y la zona económica exclusiva. ¿Cómo se le denomina a este espacio? Hasta las 24 millas, zona contigua. Zona contigua, ok. ¿Y este espacio que queda acá? Zona económica exclusiva. Perfecto. Muy bien, veo que Blanquita es experta en esta temática. Ahora, la Convemar no regula solamente la columna de agua, también asigna ciertos nombres y regula las actividades que están debajo de la columna de agua, es decir, bajo el lecho del subsuelo oceánico. Y también le da un nombre a todo este lugar, que comienza desde las líneas de base, teóricamente, y que se extiende hasta 200 millas náuticas. ¿Cómo se llama este lugar? Plataforma continental. Plataforma continental, ¿ok? Ahora, no solamente queda ahí, más allá de la zona económica exclusiva y más allá de los espacios regulados por la Convemar sobre los cuales los países tienen soberanía y derechos de soberanía, aparecen otros espacios regulados por la Convemar también. Primero, la columna de agua, más allá de las zonas económicas exclusivas, recibe un nombre también. ¿Sí? Alguien que no sea Blanquita, que diga Ah, ya, cómo se perdón. llama. Altamar, ¿no? Sería. Alta mar. Sí, todos son nombres propios tomados de la convención. Así como ustedes están viendo en la lámina, así la definen. ¿Ok? Pero no queda ahí. Debajo de esta columna de agua también hay un espacio regulado por un órgano de la Convemar y que tiene que ver con el suelo, con el subsuelo profundo oceánico. ¿Y cómo se lo conoce? Zona de fondos marinos. Este es el órgano que lo regula, pero el nombre propio es la zona. ¿Ok? ¿Qué les parece? Hasta allí.
Eso es lo que vamos a aprender hoy y lo que tenemos que diferenciar en estos tres ejercicios que estamos haciendo y en el grupo pequeño que vamos a hacer. No le identifico el nombre, quien levantó la mano, porque tiene usuario, no le ha cambiado Sí, su nombre, pero por favor. yo soy licenciado Lincoln Mena. Yo quería preguntarle una cuestión. Pues, ustedes se manejan mucho con con el término de millas marinas. Yo quisiera saber, de pronto, si es que no es incómodo, saber Náutica. cuántos kilómetros significan esas 200 millas marinas, cuántos kilómetros significan en distancia. Ya, O, o eso se me adelantó a la pregunta que le iba a hacer al final. Qué bueno que pregunta, porque el grupo de la mañana no preguntó esto, pero es importantísimo para poder valorar esto y también como un mecanismo para de pronto desarrollar conciencia marítima en unas materias diferentes, ¿no? A sociales, a ciencias naturales, como matemáticas, por ejemplo. Conocer el dato real o aproximado de lo que equivale a una milla náutica, ¿no? La convención define así, o sea, el mar territorial 12 millas náuticas, zona contigua 12 millas náuticas. Entonces aquí la pregunta es cuánto vale, cuánto equivale en una medida conocida en metros, una milla náutica. Bueno, yo les tenía que preguntar eso, pero ya que preguntaron, se los voy a responder después del segundo ciclo que hagamos. Y si por ahí hay alguien que lo sepa, pues lo pueden mencionar también. En kilómetros, una milla sí, marina o una milla náutica tiene 1852 kilómetros. Ya, vamos a dejarlo como una respuesta opcional hasta que alguien diga lo contrario o lo confirme, pero esa es la opción que dice, parece que Blanca fue quien opinó, ¿verdad? Pero ya mismo se los menciono. Vamos a repetir este ejercicio desde una perspectiva diferente, ¿ok? Ahorita ya podrían responder. Entonces, primera, primer espacio regulado por la Convenman, definido por la aguas, Convenman. ¿Cuál sería? Aguas aguas, interiores, ¿no es cierto? Bueno, Recuerden que la clave de todo son las líneas de base. Para el ¿Y caso en relación ecuatoriano, a qué se traza la línea base, esa es una buena magíster? pregunta. ¿En Esa es relación una a muy qué buena se pregunta. puede traza, ayudar. ¿A Yantadón? dónde es la N? Vamos Muy a la amable, carta gracias. didáctica. Me ayudan con el micrófono, por favor. Vamos a la carta didáctica y, y aquí en los antecedentes históricos, ustedes tienen el año en que fue definido justamente las líneas de base, ¿sí? Fueron proclamadas por un decreto supremo en el año de 1971, cuando el presidente era Velasco Ibarra. Se han mantenido y obviamente se han actualizado desde ese tiempo en ciertos ámbitos eh, este, beneficiosos para el Ecuador, pero básicamente el concepto de líneas de base está aquí, ¿no? Aquí mismo en esta parte. Les estoy mostrando esto para que sepan cómo verificar. Las líneas de base, ¿dónde están las líneas de bases? Bueno, ya les ubico. Pero en forma gráfica está aquí. ¿Sí? Por ejemplo, déjenme hacerles un zoom. Son las líneas que unen los puntos más sobresalientes en el caso de Ecuador y desde el cual se toman las medidas de los espacios marítimos. Hay de dos tipos según la convención, las líneas de base normal y las líneas de base recta. Entonces miren, déjenme hacer un zoom aquí. Si se fijan, aquí comienzan las líneas de base para el caso ecuatoriano. Es muy Es que buena pregunta. ahí tengo Desde una el duda. límite, ¿Esas líneas bases son de acuerdo a la saliente más pronunciada del perfil costanero o están ubicadas de acuerdo a una situación geográfica o astronómica? No sé. Esa línea, por primero, ejemplo, aquí está la punta Galera, por decir, y más abajo está ujú, la punta de Santa Elena. Ahí se unen las líneas bases, ¿no? ya, ya le explico. Primero, como le mostré, están definidas históricamente. ¿Sí? Se, se tomó como Apenas. base justamente ese decreto de 1971. ¿Qué más? Respondiendo a su pregunta, mire, en esta línea de base, por ejemplo, une Punta Galera con el límite colombiano. De Punta Galera, ¿hay un micrófono encendido o es un eco del mío? Deme un segundo.
Que apaguen los micrófonos los compañeros. Ya lo encontré. A ver, esperemos ahí. Entonces, de aquí, Punta Galera, esta línea de base une a la isla de La Plata. ¿Por qué? Porque dentro de la Convemar se define justamente eso, que una línea de base puede ser tomada hacia un lugar donde se esté habitado, donde se pueda habitar. En este caso, Isla de La Plata es un punto de referencia. Desde Isla de La Plata hasta la puntilla de Santa Elena y la puntilla de Santa Elena hasta el límite. ¿Por qué? Porque este golfo de aquí, el Golfo de Guayaquil, fue declarado como bahía histórica. Entonces, estas son las líneas de base definidas. Y para el caso de Galápagos, también se han mantenido las que son históricamente, tomando las islas más salientes alrededor del archipiélago, y por lo tanto este espacio de aquí se convierte en ¿qué? En aguas interiores. ¿Sí? Entonces, de forma general, hay mucho que cortar aquí en este tema, hay mucho que profundizar, pero el objetivo de este taller es justamente eso, diferenciar lo que la Convemar regula en el espacio marítimo ecuatoriano, cuáles son esas zonas que la Convemar regula. ¿Ok? Oiga, máster, Entonces, disculpe, una preguntita. ¿Desde qué año básico es recomendable que un estudiante pueda aprender esto de la Convemar, los espacios marítimos? ¿Desde qué año de básica? Porque así como decía de una milla marina que mide 1852 metros, esas cosas, ¿desde qué año de básica se puede? Por ejemplo, segundo, tercero, no. ¿Qué sería? Sexto, séptimo. justo ese es el propósito del ejercicio final de la sesión de hoy, que podamos determinar juntos desde qué año sería apropiado, porque como les decía, cuando revisamos el currículo, aquí está en pantalla, vigente desde el 2016, ningún elemento aquí en estas 1320 páginas nombra la palabra Convemar. No existe un objetivo curricular o una destreza con criterio de desempeño que tome en cuenta la Convemar de manera específica. Entonces es difícil de responder esa pregunta, pero como ustedes están observando, es necesario. Esto se convierte en algo de ya básico para un ecuatoriano que debe conocer. Entonces creo que deberíamos ahí, justamente en este taller, vamos a poder diferenciar, al menos aproximarnos a cuál sería el año ideal y el mecanismo ideal para poder implementarlo. Ya vamos a conversar de eso en el taller final. Ok, entonces, quedamos que quiera aguas interiores, ¿no es cierto? Como primer espacio marítimo. El, el siguiente, ¿cuál sería? Mar territorial. Mar territorial. La distancia, el ancho del mar territorial, según la Convemar, 12 millas 12, desde la línea base. 12 millas náuticas de línea base. Ok, luego aparecen dos espacios más, el que está entre el mar territorial y la zona contigua. Esta zona, ¿cómo se la zona económica exclusiva? ¿Qué ancho tiene? Zona económica exclusiva. 12 millas náuticas. 12 Esta es la millas. zona económica exclusiva y esta es la zona contigua. El ancho de la zona contigua es el mismo que el mar territorial, es decir, 12 millas náuticas. Tiene que ponerle ese apellido al final, ya lo vamos a ver por qué. 12 millas náuticas, ¿ok? Y aquí sí, zona económica exclusiva que se extiende hasta 200 millas náuticas. No es lo único, como ya lo vimos en el ejercicio anterior, también la Convemar regula el subsuelo oceánico. ¿Y cómo se conoce a esto? La plataforma. Plataforma continental. No queda ahí el asunto, sino que también más allá de las zonas económicas y los espacios que un Estado ejerce soberanía, derechos de soberanía, eh, también existen espacios regulados, ¿verdad? La columna de agua, ¿cómo se la conoce? Alta mar. Mi Alta mar. sargento, una pregunta. Nosotros como país, como Estado ecuatoriano, podremos supuestamente, si es que existe algún mineral, alguna cuestión de extracción dentro de de la zona, de la parte interior ya de la continuación de la plataforma continental,
si es que existiera algún mineral, ¿podríamos explotarnos nosotros como país o no? Eh, en esta parte, definido como tal, no. Esto de aquí pertenece a todo el mundo. Ningún país tiene derechos sobre estas dos áreas. Pero en el caso ecuatoriano, como ya lo hemos conversado y como ustedes lo ven aquí en la carta didáctica, aquí, Ujú. tenemos la posibilidad en el marco de la propia Convemar, estas zonas, miren, que en este momento son pues las zonas, ¿no es cierto? Hablamos del subsuelo oceánico profundo. Claro. Aquí, aquí y aquí, ¿no? En el ámbito de la carta didáctica, déjenme hacerlo un poquito más pequeño, justamente Será aquí, por la aquí, cordillera de Carnegie de carne de coco, del coco y de Colón, y de Colón aquí. que forman calor. Entonces, la Convemar establece en su artículo 76 el mecanismo para que un país pueda demostrar ante Naciones Unidas, ante el órgano pertinente de la Convemar, de que su plataforma continental se extiende más allá de las 200 millas náuticas. ¿Ok? Y justamente eso es lo que la Armada está, el Ecuador a través de la Armada está trabajando para poder extender derechos de soberanía sobre el subsuelo oceánico, no sobre alta mar. Ojo con eso, no sobre alta mar, esto siempre va a ser alta mar, sino Sí. sobre esto hasta 150 millas náuticas adicionales. Esto pues Mm. en las áreas que aproximadamente están aquí sombreadas en estas tres cordilleras, ¿no? Por Entonces, Y ese es el paso inocente, ¿sobre qué? ¿Sobre alta mar se hace? El paso inocente. no, Y sobre sobre el zona espacio, económica exclusiva. exactamente, sobre el espacio, sobre zona económica exclusiva, incluso sobre el mar territorial, ¿ok? Entonces, como ustedes ven, hay muchas cosas que ir conversando y la carta didáctica ofrece esa posibilidad de que podamos nosotros tener al menos los elementos más importantes para poder planificar un proceso educativo que motive a los estudiantes o a ustedes mismos a que puedan profundizar más, ¿no? Eh, en este propósito específico de este taller, pues la meta es diferenciar los espacios marítimos. Ya como dije, estamos lanzando un curso virtual que se llama Convemar, curso virtual de Convemar, donde ahí sí topamos todos esos aspectos, tanto los actuales como los históricos, cómo llegamos a la Convemar, qué es lo que regula, qué beneficios hay, qué situaciones hay. Entonces, ahí sí, cuando llegue esa capacitación, que ojalá ustedes lo puedan tomar, profundizaremos muchísimo más sobre este tema. Pero la meta para este taller es esta, ¿no? Puede contestar estas cuatro preguntas que están aquí. ¿Quién, quién se anima a contestar la primera, por ejemplo? ¿A qué zona corresponde? ¿O cómo se denomina? En la primera zona sería aguas interiores esa, ¿no? Veamos. Aguas interiores. ¿Sí? La Sí. siguiente, ¿cuál sería? Zona Mar contigua. territorial. Mar territorial, perdón. Mar territorial. Ajá, mar territorial. Perfecto. ¿Y la siguiente? Zona contigua. Zona contigo. ¿Y la cuarta? Zona La cuarta. económica exclusiva. Zona económica exclusiva. Correcto, miren, ve, ya con eso es algo fantástico que ustedes ya puedan diferenciar, puedan saber la fuente, dónde tomar, dónde poder verificar y dónde poder contrastar algún tipo de información. Ahora, retomando la pregunta que hicieron al inicio, es importantísimo que conozcamos ciertas medidas, ciertos datos, ¿no? Cuando se habla en distancia, en el ámbito náutico, en cartografía náutica específicamente, la unidad de medida por defecto es la milla náutica, que tiene una diferencia con la milla terrestre. ¿Okay? La milla terrestre aproximadamente mide 1.600 metros, más o menos, aproximada. ¿Ok? Y la milla náutica tiene una equivalencia en metros a 1.852 aproximadamente. Metros. Una milla náutica equivale a 1.852 metros. ¿Ok? Entonces por ahí ustedes ya pueden ir diferenciando ciertas formas y ciertas estrategias en las cuales pueden trabajar con sus estudiantes para ver
cómo sensibilizan o cómo desarrollan conciencia marítima desde una materia en particular. Y es lo que quiero que en este momento nos reunamos unos 10 minutos y con eso terminamos ya. Son las 15:09 hasta las 15:20, 25. Y en los grupos vamos a hacer 4 grupos igual. Y en los grupos propongan, definan una estrategia para poder desarrollar una actividad de conciencia marítima. Pero a diferencia de la estrategia anterior, esta de aquí tenemos que apuntalarla en el currículo, ¿sí? O sea, debe partir de una destreza con desempeño, una destreza con criterio de desempeño. Yo les pasé el link en el grupo de Telegram, les pasé el link aquí en la mensajería, déjenme verificar. Sí, les pasé el link aquí en la mensajería del currículo y quiero que trabajen, déjenme darles un ejemplo, ¿ya? Para que vean lo que se espera. Por ejemplo, tengo aquí el currículum, ¿no es cierto? Igual que ustedes. Le voy a dar, no me lo voy a leer en este momento todito, le voy a dar el control F. Ahora no se me niega mi computadora. Y en control F voy a poner una palabra clave. Déjame ver. Y comienzo a buscar aquí. Miren, justamente apareció, me demoré 5 segundos. Puse una palabra clave y aquí apareció un de desempeño. Dice aquí, explicar y apreciar la megadiversidad del Ecuador a través de la identificación de ¿qué? De sus límites. Ajá. Entonces, que tengo aquí una destreza vinculada con ciencias sociales, ¿verdad? Una destreza Ajá. que debe cumplirse obligatoriamente por todos los centros educativos fiscales, precomisionales, particulares del Ecuador, independiente del libro que use. Debo yo aterrizarlo. Esta destreza equivale a ¿qué año? Vamos a ver. Creo que si me ayudan ustedes que son más expertos, ¿a qué año sería esta? Es de básica elemental, parece que dice. Ya, básica, elemental, traducido a términos que una persona común como yo lo puede entender. ¿A Segundo, qué año tercero, estamos hablando? cuarto. Segundo, tercero, cuarto de educación general Básica básica. elemental, Miren, sí. ahí está parte de la respuesta Aquí que está. ustedes consultaban. Entonces quiere decir que yo puedo trabajar ya con ellos. Si hay esta destreza, si el ministerio ha definido esta destreza, yo puedo trabajar con ellos y usar la carta didáctica aquí, ¿o no? Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, ahora aquí viene la parte creativa. ¿Cómo la voy a usar? Entonces yo tengo que ellos hacerles apreciar, explicar y apreciar megadiversidad del Ecuador a través de la identificación de sus límites. Entonces, en esta materia, ¿cómo entraría la carta didáctica? Tomando en cuenta que la carta didáctica establece límites. El límite con Costa Rica, el límite con Colombia, el límite con Perú, también límites de los espacios marítimos, cómo se organiza toda esa inmensidad de mar que nosotros tenemos. Entonces, el grupo va a decir, bueno, vamos a tomar la destreza CS2.2.16, que dice tal cosa, y la actividad que vamos a hacer es esta. La carta didáctica va a servir para que los estudiantes tomen las coordenadas, ¿sí? Miren la distancia y saquen sus conclusiones de algo. ¿Ok? Por ejemplo. ¿Correcto? Entonces, algo así esperamos en el trabajo grupal que se está haciendo. Y usted dice, no, pero yo soy docente de matemáticas. ¿Cómo puedo yo desarrollar? Pues, si hay alguna destreza que tenga que ver con transformación de unidades, ¿no es cierto? Justamente tomo los datos de la carta didáctica en millas náuticas para que los estudiantes la trabajen y la transformen en unidades métricas, por decirles un ejemplo. Y a lo mejor estoy diciendo cosas que no tienen sentido. Justamente el trabajo que ustedes van a hacer es darle sentido a estas posibles ideas de la manera más objetiva posible. ¿Ok? De pronto por ahí alguien del lenguaje dice, no, a ver, yo voy a hacer que los estudiantes hagan un poema tomando como base los nombres de cada espacio marítimo. O sea, en el poema debe aparecer aguas interiores, mar territorial, no sé. ¿Ok? Por darles un ejemplo, si es que es posible, no, no digo que se tenga que hacer. ¿Correcto? Correcto. ¿Les parece? ¿Dudas? No los escucho. Los veo preocupados.
¿Está muy complejo o si es posible? Sí es posible, pero yo no tengo acceso a la computadora, estoy con mi celular y no, y no me Ya. alcanza los datos. Por eso vamos a hacerlo en grupo. Alguien de ahí tuvo que haberse conectado por computadora y esperemos, ¿no? Y, igual, el himno puede ser revisado desde el teléfono también, está accesible. Vamos a hacer los Ya, grupos a ver cómo nos va, ¿sí? ya Vamos está. a tomarnos unos 10 minutos y les va a aparecer el mensaje ahorita de que se añadan al grupo que se les asigna automáticamente. Algo iba a decir el link. Sí, estaba queriendo decirle si ya creó los grupos o nos va a hacer trabajar igual que la otra clase, ¿no? No, ahorita no es automático. La idea es que compartan y puedan tener. Ahorita lo que sí les pido es que tomen en cuenta quién está en el grupo porque no nos va a dar tiempo para exponer. Lo vamos a hacer en la próxima sesión al inicio, pero ya tengan algo sólido para que en la próxima sesión, el lunes, ya solamente lo expongan. Sí, tampoco algo tan profundo, ¿no? Algo como lo que les mostré ahorita. Una destreza, una materia, ¿qué puedo hacer? ¿Ok? Mm, ok. Listo. Acepten por favor el mensaje que les está saliendo ahorita en pantalla para unirse a un grupo. Tema es División Territorial del Ecuador. La destreza que vamos a trabajar es la destreza CS.3.2.19, que nos dice establecer las ventajas y desventajas de la organización territorial del Ecuador en provincias, cantones, parroquias y regiones transversales, considerando su utilidad para el desarrollo nacional. Esa es Ya. nuestra Anita, destreza y nuestro tema es División Territorial del Ecuador. ya, genial. ¿Quién va a ser la expositora o el expositor de su grupo? El Anita, compañero, no, usted, Lincoln. no, es que yo Ya, no tengo nada de información, hija. Es que yo no tengo nada, no tengo la información. Usted tiene ahí la información, porfa. Ah, claro. Ahí mi es la- sargento, o sea, puede haber un delegado para exposición, pero los integrantes del grupo también pueden apoyar a la que está exacto. Sí, lo que tranquila. quiero es que haya un orden para que el día lunes de pronto no se olviden y digan, no, es que no me acuerdo quién está en el grupo o quién tomó los apuntes. Entonces ya la persona se compromete a tener los insumos mínimos para exponer. Anita sería la primera persona, entonces ya, perfecto. Siguiente, Gracias, Anita. Le debo una. el siguiente grupo, a quién designa? El siguiente, Rotipan. Ya la designaron. Ruktipan, ¿quién es Ruktipan? ¿Dónde está? Aquí estoy. Ya, ya, ok. Entonces usted sería luego del grupo de Anita, usted Ruk sería la delegada que con apoyo de su grupo exponga la idea con la destreza, con cómo va a ser usada la carta en clase, para qué año, ¿ok? Ya. Sí, Ya. por favor, el tercer Siguiente. grupo le hemos pedido que por favor nos ayude Blanquita León. Blanquita Ya. conoce y domina bastante. Ay, Por ay, favor, Ya, Blanquita, que Nelly, nos ayude. dígame que ese premio trae dinero, por favor. Por favor, con mucho gusto. Nelly No, emociona a amistades. Blanquita. Ya, ok. La, la Ahora, lote. ¿está de acuerdo usted, Blanquita? No trae dinero el Este, premio, así que no, pero hay amistades y eso vale la pena. Así que, pero una ya. condición, profesor, no, nos van a ayudar todos, porque no es que somos Por supuesto. Todo el eruditos en el grupo. asunto. Blanquita, Sí, perdón, es lo que pasa es que sí nos faltó tiempo y sí queremos Sí, ultimar algún detalle. ¿Será posible, mire, Blanquita, que a través del chat todas las personas que estábamos con Blanquita compartamos los contactos, por favor, eso para le decía al ayudar, pues? profesor, recién me quedé revisando en mi biblioteca los libros de identidad, de conciencia marítima que se hicieron en Guayaquil. ya. Mire, estaba desempolvando cuando se acabó el tiempo. Ujú. Pero Ya, tal vez muy sí bien. pienso que el lunes nos podría dar un tiempito para poder Exacto, sí, sí, exacto. Sí, terminar Antes de bien. exponer, claro. Tiempo solamente para poder organizarnos.
Solamente que el detalle es que me van a tener que dar los nombres específicos para armar los grupos de acuerdo a eso, porque ahorita se generó automáticamente. Ese sería el detalle si podemos hacer más tiempo. No hay ningún problema, pero ya al menos tenemos una persona responsable por cada grupo que va a estar al frente de eso, ¿no? Con el Listo, apoyo de cuente todos. conmigo, profe. Ya, un grupo más faltó. ¿Quién más va a ser la persona que exponga? Diego. Diego, usted. Sí, yo. Ya. Yo tengo algunas dudas que el lunes le pregunto. Ya. Si Ahorita puede por hoy escrito. mismo. Ya. Yo ya tengo los nombres de mis compañeros. Sí, Ok. yo quisiera saber, porque usted habla de cartas. Entonces, ¿qué carta? Yo entiendo carta por un mapa. O Ya, simplemente buena la articulación. pregunta. Esta es la carta, Diego, que habíamos hablado la sesión pasada. ¿Ya? Se llama Carta Didáctica del Territorio Marítimo del Ecuador. Entonces, todo el taller que hemos estado desarrollando el día de hoy y la sesión pasada también, un 50%, todo este taller, déjenme ponerme un poquito más acá, Ya. Sí, sí, es así. Ya. todo este taller está basado en la información de la carta didáctica, es decir, este producto que está aquí, que les pasé a la mensajería y que les pasé también al grupo de Telegram. Perdón si no fui muy claro en esto, pero cuando yo menciono que la actividad que ustedes propongan como grupo tiene que tomar en cuenta la información gráfica o la información de base conceptual que está en otro lado, me refería a este producto. O sea, ustedes toman una destreza, toman la carta y la técnica didáctica, recuerden que el taller es didáctica de la conciencia marítima, y el espacio didáctico con su expertise y su experiencia, pues es lo que van a plasmar en la propuesta. Ya está claro, ya. Le agradezco mucho. Ya. Listo, Diego. Que le Okay, diga, entonces, nuestra destreza es la CN 4.4.10. ya, el lunes nos expone Y ahí detalladamente les dispongo. eso Perfecto. y básicamente mencionen la materia, el año que está en función de la destreza, supongo, y cómo se armaría el espacio de aprendizaje ahí con sus estudiantes. Miren que sí es posible, entonces, ya estoy de acuerdo con ustedes de que no hay un manual específico, de que hay muchas necesidades que solventar, pero trabajando ya desde esta perspectiva, pues es posible ir plasmando algunas ideas ya para su comunidad educativa, para sus estudiantes. ¿Ok? Entonces, si no hay más preguntas, nos quedaríamos hasta allí. Les voy a rogar que enciendan sus cámaras, la mayoría, para la captura, aunque está siendo grabada también. Pero 5 segunditos, pues sé que de pronto por ahí no lo pudieron encender al principio, pero solamente para poder hacer una captura. Espero que este taller esté siendo provechoso para su ámbito profesional. Faltan encender algunos más por ahí que no quiero que se queden fuera de la captura. En la página de la Armada ya salió una publicación de estos talleres, ¿no? De pronto para que se vean cómo salieron algunos. Traté de ponerlos a todos, pero bueno, a veces no se puede tampoco. Listo, estimados docentes. Ya nos veríamos de aquí el día lunes. Lunes. No, lunes. Lo programado está el lunes, jueves y viernes, por favor. Ya el viernes ya estaríamos libres. Quiero conversar con mi almirante para ver si es posible darles un certificado de esto firmado por él. El director ahí les voy a rogar a alguien de cada grupo o de cada liceo, de cada régimen que se haga cargo y me ayude con el listado adecuado para eso, ¿no? Aunque sé que algunos hicieron el registro. Eso como para que quede un precedente de que se capacitaron en esta temática. ¿Sí? Muy bien, ahí nos quedaríamos. Muchísimas gracias por toda su atención y participación. Nos veríamos el día lunes, Dios mediante. Okay, buen fin de semana para todos. El lunes, gracias. Luego. Gracias.